Bueno, vamos a comenzar. Buenos días. Mi nombre es Glenn Pierce y soy vicepresidente médico de la Federación Mundial de la Hemofilia. Quisiera darles la bienvenida en nombre de la Federación Mundial de la Hemofilia. Vamos a hablar de educación práctica sobre trastornos de la coagulación. Es un placer para nosotros dar la bienvenida a una serie de oradores a los que voy a presentar en unos minutos. Vamos a tener durante las próximas 2 horas una especie de debate en formato de entrevista. Vamos a hablar de los últimos resultados. Vamos a tener una presentación y luego vamos a hablar de hemofilia y luego de von Willebrand. No solamente vamos a hablar de los datos que tenemos de la reunión de ISTH, sino también de otros temas que son importantes para nuestra comunidad. Y después vamos a hablar de la profilaxis utilizando recursos limitados, cuáles han sido los logros y las expectativas. Ahora quisiera entonces presentar a algunos de los oradores del día de hoy. Quisiera presentar a Steve Pipe, profesor de Pediatría y Patología de la Universidad de Michigan, que también es presidente del Consejo Médico y Científico de la Fundación Nacional de la Hemofilia y ha sido muy activo a nivel nacional e internacional como científico clínico e investigador en las áreas de nuevos productos e incluso ha hecho mucho trabajo en el área de terapia génica, así que va a ser quien lidere el debate del día de hoy. Y también vamos a presentar a Heiner Wiedemeyer, que es profesor y jefe del Servicio de Gastroenterología y Hepatología de la Facultad de Medicina Hannover en Alemania. Heiner ha participado en una serie de ensayos clínicos sobre el hígado, ensayos antivirales, inmunoterapias para hepatitis virales, y ha sido muy activo también en la investigación y en la clínica para la comprensión del daño hepático. Así que esperamos escuchar su presentación. Y luego también voy a presentar a Nathan Connell, que va a hablar acerca de von Willebrand. Él es profesor en la Facultad de Medicina de Harvard y es profesor de hematología también y ejerce en Boston, Massachusetts, y ha sido muy activo en el área de trombosis y hemostasia con enfoque en factor von Willebrand. Ha participado en el trabajo del panel de las guías y en el desarrollo de las nuevas guías sobre von Willebrand. Y nuestra segunda oradora es Dawn Rotellini, que también va a hablar de trastornos de la coagulación en las mujeres. Ella ha formado una asociación en Montana de mujeres con trastornos de la coagulación. Ha sido directora ejecutiva durante varios años en esta asociación y también en el capítulo de Pensilvania, y está en la Fundación Nacional de la Hemofilia desde hace muchísimos años y es COO de esta organización, y también ha sido directora de la FMH y ha estado muy activamente involucrada en diversas actividades. Y la última persona que voy a presentar, que va a ser quien modere toda la sección, es Cedric Herman. Cedric ha sido muy activo en el campo de la hemofilia desde hace muchísimos años. Es editor en jefe del Journal of Hemophilia, forma parte del consejo de la FMH, es experto en hematología, hemostasia y trombosis, está en el Hospital Saint-Luc en Bruselas y él va a ser quien coordine la última parte de esta conferencia. Con esto quisiera ahora que comenzáramos. Quisiera pasarle la palabra a Steve para que comience su presentación. Vamos a probar algo distinto en la mañana de hoy. Siempre es bueno hacer algo novedoso. Vamos a hablar entonces de la terapia génica y de algunos de los últimos resultados sobre este tema. Esto es muy oportuno porque acaba de terminar la reunión de la ISTH, de la Sociedad Internacional de Trombosis y Hemostasia, y entonces
fueron muchos los datos que se presentaron en cuanto a ensayos en terapias génicas en fases 1 y 2 y también en fase 3. Así que pasemos a este tema. Un área para comenzar sería algo de lo que hemos estado hablando tú y yo desde hace bastante tiempo, que tiene que ver con los resultados en los ensayos clínicos de terapia génica enfocados especialmente en la variabilidad entre pacientes que reciben este tipo de terapia, cuánto factor tienen después de recibirlo y la durabilidad de la expresión, cuánto dura, funciona realmente, previene las hemorragias y también las implicaciones en materia de seguridad, tanto en el corto como en el largo plazo de este tipo de terapias, dado que se trata de una terapia que debe seguirse durante muchísimo tiempo. En base a algunos de los datos que han surgido de la reunión de la ISTH, ¿quisieras por favor hablar de la variabilidad? Sí, por supuesto, y quiero comentarles que se vio en esta conferencia. Vimos resultados de los programas relacionados con el factor 8 y el factor 9, también resultados de la fase 1 y 2, de algunas calculaciones sobre los ensayos de fase 3, y ha habido varios temas que se pueden extraer como conclusión desde el punto de vista de la variabilidad. Queda claro que la variabilidad, sobre todo en los programas relacionados con el factor 8, es muy amplia. Hay un rango de 10 veces o más en cuanto a la expresión, incluso con pacientes que han recibido la misma dosis de factor de lo que es la transferencia génica. En el caso del factor 9, la variabilidad también persiste de manera significativa y creo que lo que tenemos ahora es mayor claridad, sin embargo, es en cuanto a que con el tiempo parte de esta variabilidad parece acotarse, restringirse. En los primeros 6 meses al año, después de la transferencia génica, es allí donde se ve la mayor variabilidad, y luego en los años posteriores parece haber un acortamiento, un acotamiento de esa variabilidad, digamos, o una restricción del rango. En cuanto a la perspectiva de la expresión en general, lo que observamos es de manera más sistemática la obtención de resultados que se aproximan al rango normal o cuasi normal en los programas para el factor 9 y con el factor 8. Lo que vemos es pacientes que necesitan múltiples años de seguimiento. La mayoría de los individuos están en el rango level, algunos incluso, digamos, caen de la parte más baja de la curva y los niveles de expresión están por debajo del nivel. En cuanto a la comparación entre los programas de factor 8 y 9, diría que mi evaluación de los resultados es que la expresión parece ser bastante sistemática a largo plazo. Las actualizaciones de MT-67, el precursor del factor 9 en la hemofilina B. Estos pacientes han sido objeto de seguimiento durante 5 años y aun cuando el nivel de expresión en general estaba en el rango más bajo, en la cohorte de la dosis más alta, 5 a 11% de lo que es la expresión del factor. Eso se mantuvo bastante sistemáticamente a lo largo de 5 años. Tenemos datos sobre la expresión hace 52 semanas del estudio de fase 3 de OC61, que es el mismo vector, pero con una variante más activa. Y allí la expresión es mucho más alta, 5 o 8 veces más alta respecto del otro tipo. Y en la semana 52 son 54 pacientes los que recibieron las dosis en ese ensayo de fase 3 y la actividad del factor 9 en media es por encima del 40%. Y si observamos la población de pacientes de 6 meses a 1 año de seguimiento, no ha habido, digamos, una disminución en los niveles de actividad. Hemos compartido inquietudes respecto de lo que vemos en relación con estos programas. En esta relación se vieron 2 follow-ups a más largo plazo de los programas
en los distintos ensayos, distintos factores, y observamos que hay algunos que son derivados de un factor ABB y hay alteraciones a 4 y 5 años de ese programa de fase 1 y ha habido una alteración a 3 años del otro programa, el DCPK, y mi evaluación de los datos ha demostrado que hay una reducción en la actividad con el paso del tiempo. La mayoría de los pacientes parecen mantenerse dentro del rango leve, pero si seguimos observando y haciendo seguimiento del año 1 al 2 al 3 y así sucesivamente, parece haber una disminución sistemática a lo largo del tiempo. La curva de la declinación puede, digamos, cambiar con el tiempo, pero no veo observaciones a partir de los datos de ensayo mostrados hasta ahora, en lo que sería, digamos, una estabilización de la expresión. Esta es una observación curiosa. ¿Por qué es que vemos esta diferencia para los programas relacionados con el factor 8? Bueno, muy bien, muchas gracias. Has cubierto todo lo relacionado con estos ensayos clínicos. Y adentrémonos en lo específico. Una pregunta difícil tengo para ti. ¿Tenemos idea de cómo predecir qué pacientes van a andar bien con la terapia génica y cuáles no? Hablaste de la variabilidad que observamos, una variabilidad de 10 veces entre el nivel bajo y el alto. ¿Cómo podemos predecir que con la misma dosis de vector y con pacientes diferentes, digamos, quién va a andar bien y quién no? Se trata de un grupo relativamente homogéneo. Estamos hablando de hombres de más de 18 años con una enfermedad severa, moderadamente severa, con nivel de exclusión de hasta 2%. La salud hepática es bastante estándar a partir de la evaluación, sin fibrosis avanzada. Tenían antecedentes de hepatitis y haber tenido una respuesta, digamos, a la terapia antihepatitis C. No son homogéneos, sin embargo, en cuanto a sus manifestaciones clínicas. Mucha variabilidad en pacientes que estuvieron en profilaxis o no, qué grado de enfermedad tuvieron antes de ser, digamos, derivados al centro. Y cuando vemos los resultados, sí, desde el punto de vista de la transducción del hígado, este grupo se ve bastante similar, pero en cuanto a la, digamos, respuesta, cuánta expresión tienen, cuánto impactan las hemorragias, allí vemos una respuesta heterogénea. Me animo a decir que si pudiéramos hacer una biopsia de hígado de todos estos pacientes, probablemente veríamos una dosis comparable. La cantidad de transducción de las células hepáticas sería bastante similar. Pero por otro lado, hay muchos factores que están contribuyendo a cuánta expresión se obtiene de esas células, cuánta proteína pueden producir. Podría incluso retrotraerse a cuán bien estos transgenes transforman las estructuras dentro de la célula, cuán bien acceden a la maquinaria para que los genes se activen adecuadamente, para que se logre la transcripción, para que se secrete el nivel de proteína adecuado. Están todas estas variables, entonces estamos empezando a ver que no hay predictores para esto. Los predictores que pensamos son aquellas cuestiones clínicas que podemos evaluar en el paciente, pero estos son mecanismos genéticos silentes dentro del cuerpo de la persona que para nosotros son una caja negra. Así que me animaría a decir que no podemos predecir quién va a tener ese nivel del 5% o quién va a llegar al 150% habiendo recibido la misma, digamos, transferencia de genes. Es una frustración que yo tengo también, porque esa caja negra, digamos, yo creo que no ha habido esfuerzo suficiente en la comunidad científica para saber qué hay dentro de esa caja. Y si entendiéramos qué hay dentro, si evaluáramos las biopsias de hígado y viéramos qué está sucediendo en la célula con la expresión del transgen, con el transgen, eso ofrecería la oportunidad de intervenir.
de ver qué pasa con esa expresión. Digamos, si con los fármacos, algunos fármacos ya están siendo testeados en animales, pero no se han traducido en ensayos clínicos, que nos podría brindar mayor homogeneidad en la respuesta. Algo que yo diría es que respecto de la correlación entre los niveles de expresión y la protección, digamos, hay un poco más de claridad. Los ensayos se basan en las hipótesis en cuanto a qué, digamos, niveles tenemos que alcanzar. Y queda claro hoy que si hablamos del rango de alto, moderado, moderado leve, podemos suprimir la mayor parte de las hemorragias espontáneas, sobre todo las articulares. Pero también sabemos esto a partir de cómo manejamos los pacientes por fuera de la terapia génica. Hay una enfermedad articular suficiente y se requieren niveles más altos para completar, digamos, y evitar este sangrado intermenstrual. Vemos un rango de expresión del 25-30% que aún así, digamos, reportan una hemorragia esporádica. Hay pacientes como estos que también tienen enfermedad articular avanzada, lo que no me sorprende. Yo aliento a ver, digamos, y espero que hayamos convencido a las personas de que la medición del resultado del nivel de factor es probablemente un resultado primario o un corresultado primario muy bueno de estos estudios para verificar el nivel de protección. Me parece que es buen punto el que acabas de plantear, sobre todo respecto de los pacientes que tienen daño articular. A veces requieren mayores cantidades de factor. Para resumir esta parte, vale enfatizar que a pesar de la variabilidad, los pacientes están logrando, digamos, un destete en el rango alto, alto, moderado y tienen una protección sustancial respecto de las hemorragias, independientemente de la variabilidad. ¿Cuánto dura eso? No lo sabemos. En el caso del factor 8, en el factor 9 parecería que dura un tiempo sustancial. En los últimos 2 minutos quería hablar del tema de la inocuidad. Quizás puedas brevemente comentarnos las inquietudes respecto de la inocuidad a corto plazo y el uso de inmunosupresores para manejar la respuesta breve y intermedia y la inocuidad a largo plazo. Bueno, creo que en todos los ensayos queda claro que el evento adverso es la elevación en el marcador de algún tipo de toxicidad. No creo que tengamos la historia completa respecto de cuáles son los mecanismos involucrados en las transaminasas. Y si observamos los ensayos de fase 1 y 2, casi todos los eventos adversos relacionados con el tratamiento se dan dentro del primer año. Ahora tenemos hasta 5 años de seguimiento. Si hay algún tipo de elevación tardía en las enzimas hepáticas, parecería que esto no se traduce en la necesidad de un manejo adicional. Esos eventos adversos tempranos de elevación de las transaminasas, todos reciben corticoides como protocolo y la mayoría de los participantes pueden ver una resolución de esos niveles elevados de transaminasas. Hay alguna incongruencia en cuanto a cuál es el impacto en los niveles de expresión del factor, ya sea 8 o 9, pero en la mayoría de los individuos se les administra corticoides durante un periodo y eventualmente se les discontinúa ya sea después de los primeros 6 meses o del primer año, y después de eso no vemos ninguna evidencia de eventos adversos relacionados con el tratamiento. En el corto plazo eso es lo que deberíamos focalizarnos. A veces hay reacciones en función de las primeras 24 o 48 horas, es típico de cualquier tipo de agente biológico que se infunde y son manejables. En cuanto a los efectos a largo plazo, como hemos hablado muchas veces, eso tiene que ver con cuál es el impacto potencialmente la plataforma de AB se introdujo porque esperamos que la mayor parte de los transgenos se mantuvieran dentro de los episomas por fuera de los cromosomas de la célula. Pero tenemos datos sobre biopsias que han confirmado que
considerando de 1 a 2.000 células, de 1.000 a 2.000 células, perdón, hay un grado de integración y parte de los transgenes se integran en el ADN de la célula. Esto lo que ha planteado se llaman interventos de integración raros que pueden, digamos, generar algún tipo de transformación en las células. Y en el caso del hígado, bueno, se podría traducir en carcinoma. Estos pacientes ya tienen riesgo de cáncer de por sí. Y puede haber, digamos, una relación con una hepatitis C previa y los ensayos, digamos, clínicos no excluyen a los pacientes que tengan antecedentes de hepatitis C. Hemos excluido pacientes con fibrosis avanzada porque son los que parecen tener mayor riesgo de desarrollar hepatocarcinoma, pero hemos aceptado que el riesgo de carcinoma se reduce, pero no se elimina por completo. Lo que, digamos, se puede obtener como conclusión de algunos de los ensayos es que hubo un participante que un año después de la transferencia génica, digamos, se le hizo una ecografía de hígado y se encontró una masa, digamos, sospechosa y, digamos, se detectó que era carcinoma. 69 años, antecedentes de hepatitis C, hace más de 30 años se le hizo la erradicación, pero cumplía con los criterios de elegibilidad para el ensayo. Al momento de la resección quirúrgica, se hizo un downstaging y se hizo una segunda lesión que se trató con quimioembolización. Y lo que tenemos es la oportunidad de hacer lo siguiente. Al momento de la cirugía se le hizo un muestreo de la muestra del tumor y del tejido normal adyacente. Se sometió a un análisis genómico extensivo y es allí donde pudimos demostrar que los eventos de identificación eran muy raros, 0,007% de células hepáticas y no había, digamos, una integración, digamos, significativa. Lo que vimos fueron múltiples variantes cromosomas, mutaciones de los genes, digamos, reacomodamientos cromosómicos, digamos, relacionados con la terapia génica. Esto brinda evidencia sólida de que el desarrollo de carcinoma hepático en estos pacientes no estaba relacionado con la terapia génica. Pero para mí lo que destaca es alguno de los desafíos de la terapia génica. Ciertamente, este va a no ser el único caso de malignidad que se dé en pacientes sometidos a este tipo de transferencia génica, y en tanto sigamos enrolando a pacientes con antecedentes de hepatitis B y C, puede haber otros eventos a lo largo de múltiples años donde quizás veamos algunos eventos adicionales de carcinoma. Los primeros eventos que surjan van a estar sujetos a este análisis genómico, pero si los resultados siguen indicando que no hay un sitio de dominación integrante, no hay, digamos, evidencia de activación por los genes, características típicas de esos cánceres que cuando se dan, digamos, en ausencia de terapia génica, eso va a seguir dándonos la tranquilidad de que esta plataforma, digamos, de tratamiento, que, digamos, esta transferencia de virus adenoasociados no es algo que genere mayor riesgo de carcinoma. Vamos a seguir avanzando. Después vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas luego de la charla de Heiner, así que aliento a todos en el público a que utilicen el recuadro de preguntas y respuestas, a plantear preguntas allí cuando llegue el momento del Q&A. Y ya hemos presentado a Heiner. Heiner, bienvenido, y quedamos atentos a tu charla. Te dejo la palabra. Muchísimas gracias, Glenn, por invitarme. Quiero decir que soy hepatólogo. He tratado a muchos pacientes con hemofilia porque tenían infección viral con hepatitis C. Estoy aquí en la Escuela de Medicina de Hannover. Ahora hemos entrado en un nuevo campo en los últimos años, porque siempre es interesante no solamente dar vida a la terapia génica, sino también los hepatólogos estamos mirando más de cerca lo que sucede y estamos dando nuestros primeros pasos
para explorar la terapia génica para otras enfermedades como distintos síndromes donde tenemos los primeros datos y todas las cuestiones que acaban de mencionar Steve y Glenn, que tienen que ver con la variabilidad, la seguridad y cómo comprender cómo se expresa el gen de interés en algunos pacientes con un mayor o un menor nivel, esto es sumamente pertinente. Quería hablar con ustedes de mis ideas de la salud hepática y la hemofilia. Y algunos de los temas que quiero comentar ya han sido comentados en esta conversación anterior. Me pasan el control, muchas gracias. Estos son mis conflictos de interés potenciales. Como aquí hay compañías que están explorando estrategias de terapia génica. Les quiero hacer algunos comentarios sobre algunos aspectos muy básicos del hígado. El hígado es muy especial, tiene distintos tipos de células y los tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de la frecuencia, la seguridad, lo que le sucede al hígado, etc. Hablamos, por supuesto, de los hepatocitas, que son las células del hígado, pero tenemos otras células que expresan distintos factores de interés. Tenemos las células de Kupfer, las endoteliales, los colangiocitos, otras células inmunes. Y además tenemos células que inducen tolerancia. Así que después de un trasplante de hígado, nos encontramos con pacientes donde se pueden destetar de estos agentes inmunosupresores por completo. Así que nosotros somos el principal centro de trasplante hepático de Alemania y esta mañana había un paciente que había estado esperando un trasplante de hígado y que no está tomando inmunosupresores después de 25 años del trasplante. Esta misma pregunta que se formuló recién, nosotros no tenemos buenas herramientas para prever quiénes van a ser los pacientes que van a estar mejor o peor. Luego, cuando miramos los parámetros hepáticos, obviamente tenemos que tener en cuenta las enzimas y hemos diferenciado la hepatitis de la colestasis, porque aquí es completamente distinto. Tenemos que ver qué es lo que hace el hígado. Está también produciendo sustancias y también hemos hablado de la fibrosis y la hipertensión. Estas son las distintas elementos que hemos analizado, hay distintas herramientas y aquí vamos a hablar de la toxicidad hepática. Esto es muy importante porque la hepatitis tiene un patrón completamente distinto, un abordaje distinto que la colestasis. Después tenemos que tener en cuenta la población añosa, la grasa, que es importante. También hay que tener en cuenta la progresión de la fibrosis, etc. Como hepatólogos, nosotros tenemos nuestros valores. Siempre recurrimos a la ecografía. Nosotros hacemos ecografías que son muy útiles para comprender el flujo, no solo para imágenes, para ver si hay masas hepáticas, sino también para ver el flujo sanguíneo, los conductos biliares, etc. También hacemos elastografía hepática, que ya está muy bien establecida. Y después hay otros marcadores de fibrosis no invasivos que se tienen en cuenta. Y en cuanto a los abordajes terapéuticos génicos, tenemos en cuenta la toxicidad aguda, la seguridad a largo plazo, pero también me interesan las comorbilidades, porque las comorbilidades tienen un papel importante para poder evaluar esta toxicidad. No solamente se habla de la hepatitis C, podemos hablar de la esteatosis. Si el paciente tiene una hepatitis aguda con distintos mecanismos, es importante comprender que hay pacientes con diabetes, que es distinto de un paciente que no, y un paciente joven que no tiene diabetes. Entonces vemos una elevación de las enzimas hepáticas, hemos hablado de la hepatitis bystander, que es muy frecuente, está subestimada,
Esta mañana, por ejemplo, vi un paciente con una hepatitis autoinmune y ella tenía elevadas las enzimas hepáticas, recibió su segunda dosis, o sea, la segunda vacuna hace 3 semanas y 3 semanas después tuvo un aumento de sus enzimas hepáticas, que yo creo que es un efecto bystander y vamos a volver a esto. También investigamos la enfermedad hepática autoinmune, las infecciones hepatotrópicas y también la toxicidad inducida por fármacos, que es muy frecuente, pero mi tarea es que con frecuencia no tenemos una sola causa de esta elevación de las enzimas hepáticas y es un desafío ver las distintas orígenes posibles de esta hepatitis. La hepatitis bystander, acabo de mencionarla. Si tenemos una infección por SARS-CoV-2 o una gripe, las células T probablemente proliferen y en algún caso nos encontraremos con 10-15% de las células T positivas que están dirigidas allí. Lo que sucede es esto. Van al hígado, mueren en el hígado y después pueden generar la apoptosis. Y en este caso, después de la expresión de las células T, es más frecuente que nos encontremos con este tipo de hepatitis bystander y se puedan detectar elevaciones de las enzimas. Obviamente tenemos infecciones hepatotrópicas, pero también hay distintos tipos de hepatitis, pero también hay que tener en cuenta cuáles son las hepatitis virales más agudas. En América del Norte y en Europa tenemos la hepatitis E, está emergiendo. Tenemos 400.000 infecciones de hepatitis E todos los años. Es una infección zoonótica. Son los cerdos los que llevan la hepatitis E. Es más frecuente de lo que creíamos, así que es algo que no deberíamos olvidar. También están las enfermedades hepáticas autoinmunes. Este es un tema que es subestimado y es muy grande. Aquí tenemos entonces eventos virales que desencadenan una enfermedad autoinmune y aquí hace falta un hepatólogo que pueda determinar si se trata de una hepatitis autoinmune. Y también tenemos la enfermedad hepática inducida por fármacos. Aquí tenemos una guía muy clara, por ejemplo, la guía europea de cómo ocuparnos de esta patología. Hay mecanismos diferentes pero hay todo un espectro de toxicidades que deben considerarse. En este caso, voy a saltear algunas imágenes, pero tenemos algunas hepatitis asociadas a vectores. Steve acaba de explicar parte de esto. En casi todos los casos nos encontramos con esto. Nos han preguntado cómo se pueden manejar estos casos. Son manejables y yo no tengo tanto miedo de esta lucha con la hepatitis. Habitualmente es manejable, pero si persisten estos elementos, puede que haya un factor asociado a la terapia génica con AAV. Y esto es un tema que ya ha sido tratado con anterioridad. En general, la frecuencia, la baja frecuencia de enzimas hepáticas elevadas muestra que esto ocurre después de semanas o meses y luego, como se ve en este estudio en perros, se ve que pasa a ser más rara la elevación de enzimas hepáticas. Aquí estamos hablando de la seguridad a largo plazo. Ya no es tan común el riesgo de expansión clonal. Probablemente hayan visto este paper que ha sido tratado muchas veces. Aquí hay una expansión clonal de las células en los perros a largo plazo. Sí, esto puede suceder y el riesgo ha sido bien presentado por Steve. Es un evento muy raro, pero esto es algo que hay que seguir. No tenemos que incluir todos estos abordajes posibles
Y vi que hay una pregunta en el chat con respecto a esto. Sí, tenemos que ser más cuidadosos, pero en mi opinión, este es un evento muy improbable y que esta integración sea la causa. Puede suceder, pero es un caso muy raro. Hay múltiples comorbilidades vinculadas con esto. A mí me preocupan más las comorbilidades que el desarrollo de un cáncer. Estamos hablando de post-hepatitis C, pero nos encontramos con la cuestión metabólica, la enfermedad metabólica del hígado graso. Todos sabemos que hay distintos compuestos en desarrollo clínico que se dirigen a la enfermedad metabólica del hígado graso. Acá hablamos del metabolismo de la grasa, la inflamación. Es un campo muy interesante de investigación para nosotros y es muy pertinente para ustedes en materia de salud hepática en pacientes con hemofilia. Vamos a decir unas últimas palabras sobre la hepatitis C. Si hay un mensaje que deben recordar de mi presentación es que si un paciente tiene hepatitis C, el partido no está terminado. No podemos decir que el juego ha terminado. Hemos hablado del tratamiento de la hepatitis C, pero también sabemos que esta infección aumenta el riesgo de hepatocarcinoma, de carcinoma hepatocelular. Entonces, los pacientes siguen teniendo riesgo a desarrollar el cáncer incluso si se ha curado la hepatitis C. Por eso es fundamental este seguimiento. Hay algunos datos que yo presenté en el Congreso Europeo de Hígado hace unas semanas. Tenemos este registro alemán de hepatitis C, donde estamos siguiendo a casi 17.000 pacientes con hepatitis C, y el mensaje es este, que la hepatitis, que sigue habiendo riesgo de carcinoma hepatocelular, un riesgo de un determinado porcentaje por año. Aquí pueden ver las curvas Kaplan-Meier, son pacientes que empiezan sin cirrosis o con cirrosis, pero incluso en pacientes que no tienen cirrosis, algunos a largo plazo puede que desarrollen esta elevación de enzimas hepáticas y eso es lo que tenemos que vigilar de cerca. Y el último punto, ¿por qué esto sucede? Déjenme utilizar esta curva. Voy a saltear algunas láminas. Esto es lo que yo denomino hepatitis C larga o prolongada. Todos hablamos del COVID prolongado. En los últimos años también se ha hablado de que si se cura a un paciente de una infección viral de hepatitis C con un antiviral directo, el sistema no se ha normalizado por completo. Este es un paper publicado hace ya 5 años, donde se ve un medio de citoquinas y quemoquinas alterado en la sangre de los pacientes con hepatitis C crónica. Se han publicado varios papers donde se muestran las distintas células inmunes, donde se podía ver el impacto de la persistencia del HCV con el paso del tiempo. Esto conduce al hecho de que no todos los pacientes mejoran su calidad de vida, incluso después de curarse de la hepatitis C. Y esto lo pudimos ver también en este registro alemán. Después de tener hepatitis C, los pacientes tienen que seguir bajo vigilancia, tienen que hacer un screening de cáncer de hígado y tenemos que determinar qué va a suceder a largo plazo después de haber combatido el HCV o el virus de la hepatitis C. Después de eso, los pacientes deben beber café, que tiene muchos efectos beneficiosos para el hígado, y lo más importante es que el beneficio depende de la dosis, así que cuanto más café beban, mejor será. Muchas gracias. Un comentario sobre el café. Sabes, desde la época en que estaba en la Facultad de Medicina nos decían que es bueno o malo. Y cada 10 años más o menos cambia la opinión respecto del café. Por 10 años es bueno, por 10 años es malo. Heiner, tenemos algunas preguntas. Necesitamos respuestas breves para poder seguir en nuestro tiempo. Quería preguntarte, hablaste del aumento de las enzimas hepáticas y la naturaleza transitoria.
En los estudios de fase 3 con terapia génica con factor 8, 79% de los pacientes con prednisona o esteroides o algún tipo de inmunosupresión durante 33 semanas en el primer año. Esos movimientos de las transaminasas. ¿Qué piensas? Y antes de responder, la literatura que yo he leído, que es ya desde los años 50, sugiere que la elevación de las transaminasas, de las ALT, significan la muerte de los hepatocitos, pero yo no tengo tan en claro de que esto realmente sea así. ¿Podrías comentar qué significan realmente estas elevaciones de las ALT? ¿Qué es lo que sucede en el hígado? Bueno, para mí, si se nos pide cómo valorarlo, solo el aumento de ALT. ¿Qué pasa con la AST? La AST es una forma de mitocondria. Si es mayor que ALT, algo está sucediendo. Ahí me preocupo. El aumento simple de ALT, si no pasa nada con AST, podría incluso no solo significar que la célula está muriendo, sino que también podría haber una filtración de ALT en la sangre. Eso es una cosa. Y el otro punto, sobre todo cuando miramos otras enzimas hepáticas, que es que puede haber una inducción enzimática. Cuando hablamos de enzimas, hablamos de la actividad de las enzimas. No necesariamente está muriendo la célula, sino que puede haber una actividad mayor que puede ser de enzimas que pueden ser tomadas por las citoquinas, y ahí la enzima es más activa. Ok, muchas gracias. Bueno, tenemos ahora un par de preguntas. Una de Matthew sobre el tratamiento de niños con terapia génica. Es una pregunta muy interesante porque tú y yo estuvimos hablando hace algunos días de la edición genética y de poder utilizar la edición génica y qué pasa con los niños como un medio para hacer un tratamiento génico de la hemofilia en los pacientes pediátricos. ¿Podrías comentar sobre la terapia génica convencional y cuáles son las perspectivas para los niños y qué puede traernos el futuro? Bueno, esta transferencia génica medida por AB, ninguno esperaba que fuera aplicable a los niños, porque estamos limitados a traducir las células una vez los episomas que se forman no se van a propagar, y el riesgo sería un hígado que se divide rápidamente, que diluiría la transferencia génica con el tiempo. La plataforma actual que estamos probando en adultos quizás tenga una eficacia continuada en adolescentes, pero por debajo de los 6 años, incluso de los 12, allí la eficacia no va a existir. El examen de la transferencia génica para los pediátricos está fuera del tema. No lo creo. Hay buenas estrategias que se pueden hipotetizar con tecnología de edición génica para introducir el transgen en la ubicación dirigida en forma controlada, y luego esto se integraría en el ADN en ese lugar y permitiría la propagación en las otras células en ese hígado en crecimiento. Si tomamos ese camino, aún se deberá demostrar que es inocuo en, digamos, por pacientes adultos antes de pasar a los pacientes pediátricos, pero sí sabemos que digamos, la terapia génica puede llegar a ser una opción para niños, pero falta tiempo todavía. Tenemos una pregunta sobre la vacuna contra la COVID. Para repetir o reiterar, hemos hecho una serie de webinarios en los últimos meses sobre, digamos, hemofilia y la vacuna contra la COVID, y que, bueno, hay que vacunarse porque tener un trastorno de la coagulación y COVID no es una buena combinación. Y hemos publicado varios trabajos en la materia durante el último año y hemos incluido más recientemente uno sobre la vacuna en sí y qué es lo que hay que hacer para mantenerse a salvo y vacunarse si tiene un trastorno de la coagulación. Me gustaría pedirle al personal de la federación que ponga
en el recuadro de chat el link al webinar y a los trabajos para que puedan acceder a esa información. Pero sí, enfatizamos la importancia de acceder a la vacuna y de vacunarse. Y si puedo agregar, no solo los pacientes con, digamos, trastornos de la coagulación están en riesgo. La inflamación hepática también es un factor de riesgo en, digamos, resultados deficientes o malos resultados en pacientes que contraen COVID-19. Es necesario que todos los pacientes se vacunen. Incluso si por casualidad, como dije, tienen una elevación leve en las transaminasas, con la vacunación estarían mejor. Gracias. Volviendo al hígado, los pacientes que reciben la terapia génica, y como dijo Steve, muchos de ellos tienen antecedentes de hepatitis C, se han curado de hepatitis C, y muchos han tenido hepatitis B en forma transitoria que desapareció o que se resolvió, digamos, o digamos, esto ha sido durante décadas. Entonces, ¿cómo deberíamos, a la luz de lo que mencionaste en cuanto a, digamos, esto, cómo deberíamos reflexionar en relación con esto en la comunidad? Muchas personas que tienen más de 38 años aproximadamente, que han tenido una o ambas de estas infecciones, digamos. ¿En qué deberíamos pensar al someter a esos individuos a otro insulto a través de la terapia génica? Pacientes que han tenido el virus de la hepatitis C. Como dijo Steve, no deberíamos incluir a pacientes que tengan cirrosis hepática en los ensayos, pero en esta etapa la única opción es hacer un seguimiento de los pacientes después de la terapia génica en forma estrecha, porque hay algo a destacar. Si el cáncer, digamos, si el hepatocarcinoma se da por casualidad, tenemos buenos tratamientos, tenemos un mejor tratamiento, podemos curar el cáncer temprano y el screening es todo. Hay 20.000 scores de riesgo para hepatitis C, hepatocarcinoma celular, mejor dicho, mucha investigación, pero, digamos, no entendemos, si no entendemos la variabilidad de por qué algunos pacientes tienen alta o baja variabilidad, aún así, digamos, tenemos estos scores de riesgo. Entonces, la práctica clínica debería ser incluir a estos pacientes en los ensayos clínicos, darles el tratamiento y hacer un seguimiento a intervalos periódicos. Es todo lo que podría decir en esta instancia. Y quiero agregar, porque había un mensaje en el chat también, mientras sigamos dependiendo del hígado para la expresión de estos factores, la prioridad de mantener la salud hepática desde la niñez y hasta la adultez, eso debe ser preeminente. Necesitamos prestar atención a la dieta, al crecimiento, al desarrollo en los pacientes más jóvenes, asesorarlos sobre el estilo de vida que deben llevar o lo que puede ser, por el contrario, un riesgo para el hígado. Esto va a tener impacto en los resultados y sobre todo después de recibir la transferencia génica con esta plataforma. Hay que asegurarse de educar a la población de forma anticipada para que, digamos, preserven y resguarden sus hígados, que sean, digamos, sanos, para que puedan acceder a esta terapia cuando lleguen a una edad adecuada. En resumen, entonces, lo que ambos han dicho, hemos desarrollado un registro de terapia génica en la Federación Mundial de Hemofilia exactamente para hacer un seguimiento de estos pacientes que han recibido o recibirán terapia génica durante muchos años, a lo largo de la vida, incluso de este seguimiento, para ver la eficacia y también la inocuidad. Esto ha sido algo importante, digamos, un agregado importante para monitorear la terapia, la salud hepática de estos pacientes. Y una última pregunta. Perdón, me perdí. La genotoxicidad. Basta decir que la genotoxicidad surgió en el ensayo Unicare y que se ha investigado científicamente con un nivel de detalle y exhaustividad que permite excluir
digamos, los adenovirus como, digamos, la causa del hepatocarcinoma en este caso. Creo que eso, digamos, nos puede dejar tranquilos. Con eso quiero agradecerle a ambos oradores por tan interesante debate y presentaciones en los últimos 15 minutos. Y vamos a pasar ahora al siguiente orador, la siguiente charla, que serán los detalles, digamos, más destacados de la ISTH. Tenemos a Nathan Connell, y le voy a dar la palabra a él para que tome la palabra y dé la siguiente charla, y luego hablará John Rotellini. Mi nombre es Nathan Connell y soy hematólogo en el Brigham and Women's Hospital y en la Facultad de Medicina de Harvard. Voy a hablar de las actualizaciones en la enfermedad von Willebrand del Congreso Virtual 2021 de la Sociedad Internacional de Trombosis y Hemostasia. No tengo conflictos de interés significativos relacionados con la presentación de hoy. Y para darles algunos antecedentes, la enfermedad von Willebrand es el trastorno de la coagulación hereditario más común, y si bien es heredado en igual proporción por hombres y mujeres, afecta desproporcionadamente a las mujeres debido a las hemorragias menstruales y las hemorragias posparto muy abundantes. La Sociedad Internacional de Trombosis y Hemostasia hace un congreso anual para la presentación de ciencia básica, translacional y clínica, y además esta asociación tiene un comité de estandarización que está especialmente enfocado en el factor von Willebrand. Así que voy a presentar actualizaciones clave de la reunión de la SCC, además de las actualizaciones de las presentaciones más recientes en relación con la enfermedad von Willebrand. La reunión de SSC sobre von Willebrand empezó con un debate sobre las guías para von Willebrand que han sido publicadas recientemente. Hemos hablado de la claridad y la controversia sobre estas guías. Esto fue presentada por el profesor Mike Macris del Reino Unido, y durante toda su presentación se habló de la controversia en torno de los umbrales de diagnóstico, las opciones de tratamiento 30-50%, opciones de tratamiento, recomendaciones, uso de profilaxis en los pacientes y la aplicabilidad a poblaciones mundiales. Y es importante notar que las guías han tenido en cuenta el contexto de altos recursos, entendiendo que tiene que haber adaptaciones de estas guías. Y para cualquiera que esté interesado en leer más acerca de estas guías, a partir de la colaboración con las 4 organizaciones que ven mencionadas en pantalla, estas guías se pueden acceder fácilmente. Cualquier persona en cualquier lugar del mundo que tenga una conexión a Internet puede acceder. Aquí está el link, y además del link a las guías, van a encontrar otros recursos para los pacientes y también links a recursos específicos para cada una de las colaboraciones. En las presentaciones siguientes en la SSC hubo un avance más allá de la enfermedad von Willebrand y se habló de las hemorragias de causa desconocida. Miramos la prevalencia en los distintos registros. La enfermedad von Willebrand es muy común, pero como pueden ver aquí, las hemorragias de causa desconocida también son muy comunes en estos registros. Aquí tenemos esencialmente a los pacientes con trastornos de la coagulación y lo que se podría contribuir. Y la conclusión es que deberíamos empezar a pensar en los trastornos vasculares del colágeno, defectos de la función plaquetaria, problemas con el inhibidor de la vía del factor tisular. Y lo que también es importante es pensar que algunos pacientes que tienen enfermedad von Willebrand tal vez tengan estos otros trastornos que pueden contribuir al fenotipo de sangrado. Y muchos de los tratamientos que hemos utilizado para la enfermedad von Willebrand, como por ejemplo el uso de la desmopresina con o sin antifibrinolíticos como el ácido tranexámico, a menudo han sido eficaces también en pacientes con trastornos de coagulación de causa desconocida. Los pacientes pueden tener más de un trastorno de la coagulación que deba ser manejado e investigado.
Otra presentación durante la SSC tuvo que ver con las nuevas opciones de tratamiento para la enfermedad von Willebrand, y las terapias principales disponibles incluyen el uso de concentrados de factor von Willebrand como el derivado de plasma o el recombinante. También se puede utilizar DDAVP, o sea, desmopresina, y también las terapias auxiliares como antifibrinolíticos y la terapia hormonal. El profesor Casari habló de una investigación acerca de otras terapias, sobre todo terapias genéticas que están siendo investigadas en modelos de ratones como en el ARN-SI, que pueden tener un efecto leve en los fenotipos de von Willebrand, pero luego están las técnicas de edición génicas que pueden ser especialmente útiles en pacientes que tienen mutaciones de factor von Willebrand doble negativas, tienen 2 mutaciones de este factor y hacen una reducción significativa de los niveles. Con una edición génica se podría mejorar estos niveles. El resto de la presentación de la SSC se enfocó principalmente en ciencia básica y también en la evaluación de la disponibilidad de concentrado de factor von Willebrand. Se tuvo en cuenta el rol de Adams TS30 y su rol en el factor von Willebrand. Una cosa que fue especialmente interesante como resultado de esta reunión fue una actualización de un proyecto sobre la nomenclatura del factor von Willebrand. La enfermedad von Willebrand se define o se divide en 2 grupos, cuantitativo y cualitativo. Las cuestiones cuantitativas es cuando no hay suficiente factor von Willebrand, estas son las tipo 1 y 3, o hay una deficiencia en el factor, y la cualitativa que tiene que ver con la pérdida de función. Se cuenta con factor von Willebrand, pero no hace bien una de sus funciones. Al analizar los pacientes que tienen von Willebrand tipo 1, hay un subconjunto de ellos que tienen una sobrevida reducida. La vida media de su factor von Willebrand es de 1 a 3 horas, en lugar de ser de 8 a 12 horas, que es lo habitual. Y esto muestra un defecto de clearance. Y aquí la desmopresina parece funcionar al principio, pero no sostiene su efecto después de las 4 horas. Y debido a que esto tiene implicaciones sobre el tratamiento, hubo un debate durante los últimos 15 años. Ha habido más datos para respaldar esto y se mandó una encuesta para reconocer un nuevo subtipo de von Willebrand, y el Comité de Estandarización de la ISTH va a aceptar el tipo 1C como un nuevo subtipo de von Willebrand. Vamos a tener más información al respecto con publicaciones. Específicamente, es importante que estos pacientes se beneficien con el uso de concentrado de factor von Willebrand en lugar de desmopresina para el manejo de sus hemorragias. Vamos a pasar ahora a los abstracts, a los resúmenes clínicos. Hubo algunos abstracts o resúmenes clínicos que son interesantes para los especialistas en von Willebrand. Uno fue una comunicación oral donde se evaluaba la respuesta al tratamiento de las hemorragias gastrointestinales en pacientes con von Willebrand. Estas hemorragias gastrointestinales son comunes en von Willebrand, sobre todo en algunos subtipos, dependiendo del tipo de multímeros o en pacientes con von Willebrand tipo 3. Un centro en Milán tenía un 16% de incidencia en el tiempo de vida. Sabemos que el factor von Willebrand tiene efectos en el factor de crecimiento del endotelio vascular y puede generar angiodisplasia. Y estos pacientes pueden tener trastornos y pueden sangrar, entonces, y síntomas de sangrado. Es un círculo vicioso. Y el 19% de los pacientes que tenían este tipo de hemorragias gastrointestinales necesitaron una profilaxis de largo plazo, una terapia de rescate con el uso de concentrado de von Willebrand o terapia de rescate como puede ser una cirugía u octreotide o lanolidomide. Otro de los abstracts con una comunicación oral tuvo en cuenta el BT200
Este es un aptamer pegilado que se une al campo A1 de von Willebrand, aumentando los niveles de reducción del clearance de von Willebrand y factor 8. Esto se vio específicamente en pacientes con von Willebrand tipo 2. Esto fue presentado por el profesor Ay de Austria. Estamos hablando de 3 miligramos en los días de estudio 1, 4 y 7, seguidos de 6 miligramos por semana. Y como se puede ver aquí, en esta pequeña cohorte de pacientes, hay un aumento significativo en el recuento plaquetario. Esto significa que este agente de investigación estaba previniendo el clearance prematuro del factor von Willebrand y esto se tradujo en resultados clínicos que todavía hay que verlos, pero esto sigue siendo investigado y se están haciendo algunos estudios adicionales y esperamos que esto en el futuro pueda constituir una nueva terapia para los pacientes con von Willebrand. Hubo varios posters sobre la enfermedad von Willebrand y yo elegí este en particular porque lo que hizo fue analizar la carga en la calidad de vida clínica y económica asociada con la enfermedad von Willebrand en adultos y niños. Esto fue presentado por Giancarlo Castaman en nombre de sus colegas y encontraron 25 estudios de uso de recursos y costos con unos 80.000 pacientes con von Willebrand y vieron que había una gran variabilidad en los costos asociados con la enfermedad. Había costos mayores para los pacientes que tenían von Willebrand comparado con pacientes que no tenían trastornos von Willebrand. Y en 17 de los estudios que analizaban la calidad de vida relacionada con la salud, estamos hablando de unos casi 6.000 pacientes, todos los estudios que evaluaron el impacto del tratamiento, excepto uno, informaron una mejora en unos o varios componentes en las escalas de calidad de vida vinculada con la salud. Los pacientes que tenían acceso al tratamiento y que eran tratados por sus síntomas hemorrágicos, no solamente tuvieron resultados clínicos, sino también una mejora en la calidad de vida relacionada con la salud. Y el último resumen que voy a presentar, no tuvo una presentación de datos primarios, sino que fue un debate sobre aumentar los conocimientos sobre un estudio piloto que se va a realizar en el ensayo BW Woman, donde se va a ver la terapia de factor von Willebrand recombinante más ácido tranexámico en lugar de factor solo para la prevención de la hemorragia posparto en las mujeres con von Willebrand. Y este estudio ha tenido una aprobación, así que van a seguir reclutando pacientes y en el futuro vamos a escuchar más datos acerca de esto. Presencialmente lo que están haciendo es tomar 20 pacientes y randomizarlas entre las que van a recibir factor von Willebrand recombinante con ácido tranexámico o sin ácido tranexámico para controlar la hemorragia posparto. Y se espera contar con datos primarios para determinar lo que sucede en el momento del parto. Ahora vamos a hablar de los avances. Todos estos avances tenían comentarios ilustrados en la investigación y práctica en trombosis y hemostasia. Vamos a incluir aquí para que puedan ver. La profesora Michelle Lavin de Irlanda presentó los desafíos en el manejo de las mujeres con von Willebrand, sobre todo en lo que tiene que ver con el sangrado menstrual, la identificación y el testeo de estas mujeres, cómo medir objetivamente la pérdida de sangre menstrual y también determinar las terapias como por ejemplo el uso de un DIU con levonorgestrel. En cuanto al embarazo, comprender cómo aumenta el von Willebrand en plasma durante el embarazo, hay datos sobre cuáles son los niveles óptimos de plasma para las pacientes que van a recibir anestesia y para hacer
y en el caso del posparto, cómo prevenir la hemorragia posparto, definirla, prevenirla e identificarla, y en el periodo posparto también determinar qué sucede en cuanto a la necesidad de hierro. El profesor Liebig de Países Bajos presentó el impacto de la edad y la inflamación en los niveles de factor von Willebrand. Sabemos que en la población en general los niveles aumentan con el envejecimiento fisiológico, pero los pacientes que tienen enfermedad von Willebrand tal vez tengan esto, pero no coincida con lo que pasa con la población en general. Este aumento vinculado con la edad parece relacionarse con una disfunción del endotelio y aterosclerosis, y se habló de la liberación y el clearance, y también cómo esto puede afectar a los pacientes con enfermedad von Willebrand. El profesor James O'Donnell de Irlanda habló de que el factor von Willebrand modula la adhesión de los eritrocitos infectados con malaria en las células endoteliales. Aquí se muestra que el factor von Willebrand actúa más allá de la hemostasia, y estos tethers decorados por plaquetas pueden unirse en el caso de que haya pacientes con malaria, y esto puede afectar la infección, aunque todavía hay que determinar en qué medida. Y por último, hablando en la presentación sobre los avances más recientes sobre von Willebrand, el profesor Sullivan, también de Irlanda, habló de la regulación de la metástasis, y esta es otra manera en que el factor von Willebrand ha evolucionado o tiene un papel para desempeñar en el cuerpo. Sabemos que la angiogénesis se ve afectada. Los pacientes pueden tener trombosis vinculada a la influencia del factor de von Willebrand. Puede haber citoquinas con inflamación mediada por el factor von Willebrand. Y es fundamental tener en cuenta que esto se puede unir al factor von Willebrand, promover la migración y luego la metástasis de un tumor. Estas son nuevos blancos de la terapia que se deben considerar en la ciencia translacional. Con esto voy a terminar mi presentación. Quiero agradecerles que me hayan dado esta oportunidad de presentar. Muchísimas gracias. Esta es la sesión de preguntas a respuestas. Soy Don Rotellini. Un placer estar aquí para recapitular esto. La siguiente, por favor. Estos son mis conflictos de interés y fue realmente una gran cumbre del 8 al 10 de julio, 1034 inscriptos de 118 países y casi 500 participantes de 82 países que participaron en vivo. Hablamos y a raíz de las distintas zonas horarias, todo fue grabado y la gente puede, digamos, volver a ver las charlas en cualquier momento. Aquí ven las principales sesiones. Hear Our Voices fue un tema recurrente a lo largo de estos 3 días juntos. César abrió la cumbre hablando de las disparidades de mujeres y niñas con trastornos de la coagulación. Destacó también la necesidad de más mujeres en liderazgo y romper con el estigma y incrementar la concienciación, diagnóstico, atención y tratamiento. Nos recordó también de la falta de datos sobre mujeres y niñas con trastornos de la coagulación y invocó a las NMO, HTC y sobre todo a la DFH para que se focalice globalmente en recabar los datos sobre mujeres y niñas con trastornos de la coagulación más allá de la hemofilia. También aprendimos que 1 de cada 3 mujeres en Europa con un trastorno de la coagulación decidió no tener niños debido al impacto de su trastorno. Este es un tema muy importante. Siguiente, por favor. Un par de citas
tomé las mejores, por supuesto. Fue una gran conferencia, muy bien planificada y organizada. Encontré un equilibrio entre materiales para proveedores y consumidores como uno de los elementos más efectivos de las sesiones en las que participé. Aprendí mucho, muy inspirador. Y otra, aprendí mucho, extensión y diagnóstico, la presentación de Michelle Lavin, Pamela Narayan y Christy Humphrey, todas brindaron perspectivas muy buenas y los temas sobre la salud bucal fueron fantásticos. Para darles una idea del formato de la cumbre, pueden encontrar sesiones en la plataforma de eLearning y tenemos plenarias, sesiones educativas, sesiones sobre preguntar al experto, intercambios sobre temas candentes y demás. Y sesiones sobre la caja de herramientas. El comité de, digamos, las mujeres y niñas con trastornos de la población de la Federación Mundial de Hemofilia hizo un gran esfuerzo y se focalizó en asegurarse de que los presentadores estuvieran representados de todas las partes del mundo y lo que es más importante que nunca, que es garantizar que se compartan todas las perspectivas y que se escuchen las perspectivas de todos. También tuvimos testimonios, introducciones en video. En lugar de ver la slide con la agenda, se presentó la agenda para el día de forma en vivo y se presentó de esta manera un formato que me encantó. Estos van a ser los aspectos salientes de las sesiones y el feedback. Para la sesión plenaria, la atención multidisciplinaria para niñas y mujeres con trastornos de la coagulación, como es la doctora Michelle Lavin, habló sobre la extensión y el diagnóstico y abogó por campañas para generar concienciación sobre el sangrado menstrual intenso como el Know Your Flow, conocer tu flujo menstrual. Sugirió enfáticamente hacer un screening de las niñas con este sangrado menstrual intenso como un trastorno de la coagulación. Nos recordó de que las herramientas de evaluación de la hemorragia no son sensibles a los síntomas del menstruado femenino y aprendimos que algunas mujeres tienen factores anormales, pero scores anormales en lo que es la menstruación. La doctora Jamila Sattar dio una reseña excelente sobre las señales y síntomas en cuanto a que no es normal en una niña y mujer, que puede llevar al trastorno de un trastorno de la coagulación. Debemos escuchar lo que dicen sobre los síntomas. En una sesión sobre cuáles son los resultados de salud en mujeres y niñas con trastornos de la coagulación, el doctor Robert Sidonio y Declan Noon hablaron de cómo los resultados de salud y la importancia de los datos en estos resultados deben destacarse. Las mujeres comparten ciertos resultados centrales con los hombres, pero debemos centrarnos en la identificación del trastorno de la coagulación antes para las niñas y mujeres que cuando tienen su primer periodo. No están priorizando el sangrado menstrual intenso como se debería y debemos focalizarnos más en la calidad de vida para las mujeres y niñas con trastornos de la coagulación, que incluye el screening de ansiedad y depresión. Y también se nos recordó que los registros, incluso los mejores, no son completos hasta que incluyen por lo menos el 50% de mujeres en los datos. Los registros también no hacen un buen trabajo en cuanto a registrar lo que se rotula como hemorragias menores, lo que incluye encías, nariz y sangrado menstrual. Todos estos signos y señales tienden a ignorarse o no incluirse. Al diseñar una solución para esta población debemos focalizarnos en la equidad y no en la igualdad. Siguiente, por favor. Siguiente. Las sesiones educativas. Niñas y mujeres y sus experiencias. Tuvimos la perspectiva de fisioterapeuta, la perspectiva psicosocial y la obstetroginecológica. La doctora Pamela Narayan nos dijo que la anemia crónica, que puede ser provocada por hemorragias no tratadas, es una causa de dolor subyacente, pero la pregunta sobre el dolor y el tratamiento de la anemia no surge automáticamente en las visitas clínicas. Esto es algo que los clínicos deben recordar y tener en mente. Chris Humphrey nos llevó un paso más allá al explicar que el dolor genera una reacción de, digamos, lucha o escape, impacta en todos los aspectos de la vida y podemos intervenir en forma psicosocial e interrumpir el ciclo de dolor. También se destacó la importancia en el entorno del consultorio clínico de mejorar la presencia de las disciplinas de fisioterapia y psicosociales en las mujeres que tienen trastornos de la coagulación. Intercambio sobre temas candentes. Bueno, aquí se trata realmente de debates.
se mantuvieron debates en un lugar seguro, honesto e informador. Aquí pueden ver los temas. Estoy tratando de tenerme al tiempo, así que no voy a hablar de todas las sesiones, pero les voy a dar un ejemplo del intercambio sobre salud bucal. Uno podrá decir, bueno, la salud bucal, bueno, de odontología, pero hablamos en realidad de cuál es el impacto de la halitosis y de las hemorragias bucales y lo que tiene como impacto en las relaciones íntimas. Hablamos de, digamos, el sangrado de la boca dentro de los trastornos de la coagulación, algo que se trivializa e ignora, pero que tiene un impacto muy grande en todo lo que tiene que ver con la salud bucal y dental y las barreras para relaciones íntimas. Es necesario recabar más datos sobre la salud bucal entonces. También tuvimos una sesión fantástica o sesiones fantásticas sobre preguntar a los expertos. Y una de las grandes sugerencias que surgió de todo esto fue generar una lista de recursos internacionales de expertos para trastornos de la coagulación raros. Siguiente, por favor. La sesión sobre cajas de herramientas. Al final de cada día pudimos tratar distintos toolkits que nos dan tips prácticos y materiales como mensajes para llevar a los centros de tratamiento para que podamos hacer una diferencia en cada localidad. Por ejemplo, la sesión de toolkit para niñas y preadolescentes, cómo hablar de su periodo. Antes de que lo tenga, preparación y prevención, hubo muchos elementos visuales excelentes destinados a enseñar a las niñas más pequeñas y la importancia también de generar un espacio seguro y hablar sobre esto desde el punto de vista del médico clínico. Aprendimos que aun cuando uno no se sienta cómodo hablando de este tema con su prestador de salud, tiene que hacerlo. Hay una gran estigmatización universal del periodo menstrual, de hablar al respecto, que tiene que ver con la falta de comodidad y sabemos que los pacientes y prestadores tienen que trabajar juntos para superarlo. Aprendimos también que al hablar los distintos idiomas, cuando los pacientes hablan con los médicos, tenemos que asegurarnos de que los médicos estén cómodos con lo que dicen y por ende es interesante, y el estudio demostró que las mujeres no son muy buenas cuando se trata de abogar por lo propio, sí por los demás. Siguiente, por favor. Con eso quiero agradecerles, les prometí que iba a tenerme el tiempo, creo que lo hice y quedo a disposición para las preguntas. Muchas gracias. Gracias, John. Creo que es uno de los mejores resúmenes de reuniones que he escuchado en mucho tiempo, verdaderamente. Digamos, ofreció otra interpretación de la reunión con algunas conclusiones, así que muchísimas gracias por eso. Bueno, tenemos una pregunta para ti. ¿Cuáles son los próximos pasos? ¿Qué tenemos que hacer para hacer un seguimiento de una conferencia como esta que ha sido tan energizante y que nos ha llevado en tantas direcciones distintas y constructivas? Muchas gracias por la pregunta, John, y también por la felicitación por el resumen. Yo creo que el próximo paso es nuestra iniciativa. Tenemos que tener una iniciativa amplia para las mujeres y niñas con trastornos de la coagulación. Se ha estado trabajando mucho en eso, pero además de eso, tenemos que tener estas cosas. En la sesión sobre la caja de herramientas, utilizamos las guías de von Willebrand, las guías, la parte sobre portadoras de las guías y también los principios de cuidados de la Unión Europea para niñas y mujeres que salieron este año. Y por lo tanto, lo que hicimos fue tener en cuenta todas estas herramientas que ya están disponibles. El problema es que están dispersas. Nadie las tiene en un único lugar para determinar cómo utilizarlas en conjunto. El grupo de guías de la Federación Mundial está viendo cómo utilizarlas. Este es un área fundamental, pero creo que el próximo paso va a ser reunir datos y las mujeres y niñas tienen que ser incluidas en los ensayos clínicos. Tenemos que empezar a pensar en esta población. Muy bien, muchas gracias, John. Aquí hay una pregunta sobre von Willebrand que quisiera pedirle a Cedric que responda. ¿Diagnosticaría von Willebrand en pacientes que tienen un sangrado significativo con actividad del factor von Willebrand 53% y 67% nuevamente?
y está en 50-55 el von Willebrand. ¿Podría, por favor, Cedric, explicar un poco la respuesta a esta pregunta en cuanto al diagnóstico? Bueno, gracias por la pregunta. Creo que se trata de un problema muy común. Hay que ser muy cautelosos y no sobrediagnosticar la enfermedad von Willebrand. Estos niveles son límites cercanos a 50%. Estas personas podrían tener enfermedad von Willebrand. Estos pacientes no deberían ser considerados pacientes con von Willebrand. Esto sería un sobrediagnóstico. Para que sea von Willebrand hacen falta niveles más elevados. No sé cuáles serían los umbrales, 50 o 40 o 30. Estas personas pueden tener un trastorno de la coagulación, pero hay que inspeccionar otros aspectos de la coagulación. Y otra cosa que hay que hacer es repetir estos ensayos porque esto puede cambiar mucho, los niveles pueden cambiar mucho con el tiempo. Entonces, no hay que diagnosticar un von Willebrand en base a estos datos. Gracias, Cedric. En cuanto a lo que dijo John, Steve tal vez podría responder una pregunta con respecto a las mujeres en ensayos clínicos. Sistemáticamente han sido excluidas de todos los ensayos clínicos o de la mayoría de ellos, sobre todo los que tienen que ver con el factor de coagulación de vida media extendida y la terapia génica. No sé si hay alguna buena razón para esto. ¿Cómo sugiere que podemos defender como comunidad para que se incluya a las mujeres en este tipo de ensayos? En casos muy raros hay alguna justificación. Creo que ha habido alguna preocupación a nivel de transferencia génica con la administración sistémica. Estamos transduciendo múltiples tejidos en base a estos factores virales. Al menos en un paciente de sexo masculino, uno puede rastrear el fluido seminal y evaluar el clearance en ese mecanismo, si hay un impacto en los aspectos celulares del semen, pero eso no se puede hacer a nivel de los ovarios en las mujeres. Por eso entiendo la exclusión, por lo menos hasta que entendamos cómo se hace esta transferencia AVE. Para otras terapias, ya sea que estemos hablando de innovaciones en vida media extendida u otros anticuerpos, o agentes de rebalanceo hemostásico, yo no estoy convencido de que haya justificación para excluir a las mujeres de estos ensayos. Creo que si hay preocupación acerca por la trombosis, se puede prestar atención a los factores de riesgo, el uso concomitante de estrógenos o anticonceptivos. Y para mujeres que tienen hemofilia, algunas con hemofilia severa, ¿por qué no se las incluye en estos ensayos? Esto en realidad está cambiando, Glenn. Sé que en algunos de los eventos, en algunas de las terapias que estamos utilizando en ensayos clínicos en la Universidad de Michigan, los sponsors han invitado a una mujer para que forme parte de los individuos, así que las cosas sí están cambiando y la información va a ser muy bienvenida para esta población que realmente necesita acceso a estas terapias nuevas. Gracias, Steve, es una muy buena noticia. Muy bien, estamos justo a tiempo. Ahora voy a pasarle la palabra a Cedric, porque va a ser Cedric quien presente a los oradores y quien maneje la última sesión sobre profilaxis con recursos limitados. Cedric, tienes la palabra. Gracias, Glenn. Pensamos que sería importante tener un debate acerca de la profilaxis, en especial en los países que tienen recursos limitados. Ese va a ser el tema de la próxima sesión. Para hablar de este tema tan importante, tenemos 3 oradores que tienen mucha experiencia en el campo de la profilaxis. La doctora Ampaiwan de Tailandia, Saliu de Senegal y Emna de Túnez.
Ustedes saben que la profilaxis es un tema muy importante y esto ha sido descrito muy extensamente en la última guía de la Federación Mundial. Hay un documento muy importante que fue publicado recientemente. Es muy importante y los invito a todos ustedes a leer este documento, en particular este capítulo 6 sobre profilaxis de la hemofilia. Esta afirmación de la Federación Mundial es muy importante. Los pacientes tendrían que estar en profilaxis idealmente y la definición ha sido revisada. Como pueden ver en la parte derecha, la profilaxis debe considerarse como la administración regular o frecuente de un agente o agentes hemostásicos, dado que tenemos más que factores de coagulación, con el fin de evitar el sangrado en las personas con hemofilia para permitirles tener una vida activa y lograr una calidad de vida comparable con la de las personas que no tienen hemofilia. Creo que es muy importante entender esta nueva definición de profilaxis, que va de la mano de innovaciones recientes. Como saben, este documento contiene muchas recomendaciones. Las que están aquí son muy importantes porque son las que guían nuestra práctica en todos los continentes. Claramente, la WFH recomienda una profilaxis de largo tiempo periódica como el estándar de cuidado. Claramente, la profilaxis si no es factible en la terapia episódica, es una alternativa para el tratamiento de hemorragias agudas, pero queda claro que el tratamiento a demanda no evitará el daño articular a largo plazo. Respecto al acceso a la terapia de reemplazo, que es totalmente desigual en el planeta, la WFH aboga por el uso de la profilaxis respecto de lo que sería el uso de la terapia puntual, pero reconoce que también se puede utilizar una profilaxis menos intensiva como alternativa. Siguiente, por favor. Antes de que mis colegas compartan qué es lo que está sucediendo en otras partes del mundo, quiero destacar cuáles son, en mi opinión, algunos de los requisitos críticos para una profilaxis exitosa, especialmente en el caso de la baja dosis. Se necesita claramente una disponibilidad del tratamiento a largo plazo ininterrumpida. Esto es algo a poner de relieve. También el tratamiento domiciliario, el autotratamiento, son muy importantes el régimen profiláctico incluso a baja dosis. Y es muy importante también es el cumplimiento de los pacientes, buena educación, comprensión, motivación y ambición. Ambición por parte del paciente, de la familia de los pacientes y de los profesionales de la salud. Y por encima de todo eso se necesita, como sabemos, un equipo multidisciplinario con experiencia y conocimientos en hemofilia. Esto se aplica a todas las modalidades de tratamiento. Con ello, veamos cuál es la situación actual en, digamos, distintas partes del mundo con profilaxis a baja dosis. Y le voy a dar la palabra a mis colegas de Asia para ver cuál es la situación en Tailandia. Le vamos a dar la palabra a la doctora Ampaiwan Chuansongret. Ampaiwan, tienes la palabra. Muchas gracias. Ya están las transparencias en pantalla. Muy bien. Pero no me ven en cámara, ¿verdad? Siguiente, por favor. En el caso de Tailandia, para lograr la profilaxis, el tratamiento, digamos, episódico temprano, domiciliario, empezó en 1979. Utilizamos plasma fresco seco y también crioprecipitado congelado. Esta forma de tratamiento se amplió a otros pacientes y a las familias y se amplió gracias a la posibilidad de tener los productos en el hogar. Los pacientes podían tener los productos derivados de la sangre en domicilio o en una, digamos, en una heladera compartida, y también
digamos, se pudo hacer la preparación de productos de la sangre o de concentrados de factor. Y hay mucho ruido de fondo, les pedimos disculpas por algunas desprolijidades. Siguiente, por favor. En cuanto al primer estudio de la profilaxis a baja dosis para el tratamiento de la hemofilia en Tailandia, empezó en 1994. Utilizamos un factor donado inicialmente, incluimos a 6 pacientes con hemofilia. La profilaxis fue baja 10 a 15 unidades, por kilogramo, 2 veces por semana durante un año, y la tasa de hemorragia anual media se redujo de 11,5 a 2,3, se redujo el ausentismo escolar y tampoco hubo necesidad de internación durante este periodo de un año. Siguiente, por favor. Otro estudio que realizamos en Tailandia en 2016, en el Centro Nacional, de la Sangre, y junto con la Sociedad Nacional de la Cruz Roja Tailandesa, fue tratar a 50 pacientes con hemofilia A, 39 severos, 11 moderados. 24 pacientes no tuvieron ningún tipo de hemorragia, hubo pacientes que tuvieron hemorragias esporádicas, 60 espontáneas, 5 relacionadas con traumatismos, y en este periodo ningún paciente requirió internación, pero los pacientes con, problemas articulares mostraron mayores episodios de hemorragia que los otros. Siguiente, este es una reseña de pacientes adultos con hemofilia, y observamos aquí que, 97%, 49% de los pacientes recibieron una, administración, y 28,9% recibieron 2 veces por semana las unidades. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias. Vamos a ir ahora a Senegal, Saliu, por favor, para que nos expliques cuál es la situación allí en Senegal en este momento. Muchas gracias, Cedric, por darme la palabra. Siguiente, por favor. Siguiente. Senegal es un país de África Occidental con una población de 16,5 millones de personas aproximadamente. En nuestro entorno tenemos 304 pacientes con hemofilia y la edad media de los pacientes es de 13,3 años. Entre estos pacientes, los que tienen menos de 10 años de edad son 134. 47 de ellos están recibiendo tratamiento profiláctico. De estos 47, tenemos profilaxis de baja dosis en 16 de ellos. Y recientemente hemos, gracias a la disponibilidad de emicizumab, incluido a 31 nuevos pacientes en este programa. La indicación de profilaxis con emicizumab son las que pueden ver en pantalla. 7 pacientes porque tienen inhibidores. También tenemos 16 pacientes con una tasa anual de hemorragia de más de 8. Y también incluimos 4 pacientes que tienen antecedentes de hemorragias intracraneanas y 4 con hemorragias gastrointestinales. El protocolo de profilaxis es el siguiente. En el caso de la profilaxis a baja dosis, utilizamos una dosis inicial de 25 unidades por kilo por semana. En el caso de la hemofilia A, y 30 en el caso de la hemofilia B. Como pueden observar, si no hay hemorragia, continuamos con la profilaxis con la misma dosis, pero si hay hemorragia, tratamos las hemorragias esporádicas con 20 unidades por kilo por día. Si el paciente tiene más de 2 hemorragias en 3 meses, podemos hacer una escalación terapéutica con 12 inyecciones por semana.
En el caso de emicizumab, utilizamos el protocolo con una fase de inducción y una fase de mantenimiento. La primera 3 miligramos por kilo por semana durante 4 semanas y la siguiente 6 miligramos por kilo. Como pueden observar aquí en los resultados de este programa de profilaxis a baja dosis, podemos observar el beneficio que es real. En cuanto a estos datos, si comparamos pacientes con una profilaxis a baja dosis versus la, digamos, profilaxis a demanda, hay un beneficio, pero este es muy limitado. Pero si comparamos a los mismos pacientes con una profilaxis a baja dosis en su perfil clínico, antes de ingresar a la profilaxis y después de recibir esa profilaxis a baja dosis, hay una variación significativa, una mejora significativa en cuanto a la reducción de la tasa anual de hemorragia en lo que tiene que ver con el puntaje de salud articular para personas con hemofilia y el puntaje de independencia funcional para pacientes con hemofilia. 89.5% de los pacientes cumplieron con la dosis administrada y también observamos que 71% de los pacientes viven fuera de Dakar. Entonces es posible manejar a esta profilaxis dado que no están en la capital. Y la incidencia de inhibidores es bastante baja, esto es 20%. Siguiente, por favor. Considero que, digamos, hay desafíos actuales y barreras para la implementación de la profilaxis en C legal. Una de ellas es, por supuesto, la demora en el inicio del tratamiento profiláctico. Estamos hablando de 6,3 años y hay cosas que hacer para mejorar esto. También observamos que el 65% de los pacientes que reúnen los requisitos no se beneficiaron de la profilaxis a baja dosis por muchos motivos. Uno de ellos es vivir en un lugar que está alejado de los servicios de salud, o bien la falta de motivación de los padres para que hagan un seguimiento periódico. Y por último, el temor a tener que incurrir en costos de atención de salud adicionales. ¿Cuál es la expectativa para los próximos 5 años? Me parece que algo muy importante a decir es que se necesita mayor apoyo social de las autoridades. Podemos tener una buena atención, un buen tratamiento de la hemofilia si contamos con un sistema de salud fortalecido y además a mejorar la accesibilidad geográfica y económica a la atención. No se trata solamente de la disponibilidad de los factores de coagulación, digamos, sino también, como decía, mejorar la accesibilidad geográfica y financiera. Tenemos que brindar formación en el tratamiento domiciliario y un mayor uso de emicizumab probablemente aliente una mayor aceptación de los pacientes de tratamiento profiláctico porque esto facilitará la adhesión al tratamiento. Y la última expectativa es que en Senegal necesitamos más experiencia en lo que tiene que ver con los ensayos clínicos sobre la terapia génica. Espero que en el momento futuro podamos ser incluidos en estos ensayos clínicos como investigadores. Muchas gracias por su atención. Muy bien, muchas gracias, Saliu, por este resumen y por tu entusiasmo. Vamos a pasarle ahora la palabra a Emna Goudier de Túnez. Te doy unos minutos para que nos cuentes cuál es la experiencia actual en Túnez con la profilaxis a baja dosis. Muchísimas gracias, Cedric. ¿Me pueden escuchar? Y tengo el control del cambio de transparencias, ¿no? Bueno, no sé si tenés el cambio de control. Simplemente pedí que vayan cambiando las transparencias. Más que hablar sobre nuestros resultados y experiencia de 14 años con la profilaxis de baja dosis en Túnez, les voy a contar la historia desde la introducción y cómo se configuró este tipo de tratamiento en mi país. Siguiente, por favor. Siguiente. Aquí. No tengo conflictos de interés. Túnez es un país pequeño de ingresos medios con recursos económicos limitados. En 2006,
el ratio era de 0,2 unidades per cápita, y empezamos a constituir un equipo dedicado a la hemofilia exclusivamente. Empezamos con el uso de crioprecipitados y generalizamos el uso de, digamos, factor 8 para pacientes con hemofilia A, y introdujimos también el tratamiento domiciliario. En 2007 ya teníamos un consumo de 0,25 unidades per cápita y empezamos con la profilaxis a baja dosis en ese año de forma gradual. Pueden observar que el consumo, siguiente por favor, el consumo del concentrado de factor de proteína poco después de la introducción de la profilaxis a baja dosis aumentó gradualmente. ¿Cómo empezó la historia de la profilaxis a baja dosis en Túnez? El primer paso consistió en el tratamiento de un niño de 3 años con hemorragias frecuentes, 3 veces por semana, tenían que recurrir a la guardia hospitalaria. Se le diagnosticó hemofilia A y por último decidimos empezar con un tratamiento con profilaxis a baja dosis. ¿Por qué? El consumo de factor 8 para este niño se puede utilizar para la profilaxis a baja dosis, y eso es exactamente lo que hicimos. Empezamos con 15 unidades por kilo, 3 veces por semana, y observamos una excelente evolución sin hemorragias y menor ansiedad por parte de la madre. El siguiente paso consistió en ampliar esta experiencia a todos los niños con hemorragias frecuentes, con un régimen de 2 o 3 inyecciones por semana en función de las instalaciones, de la distancia y de la posibilidad de tener o no tratamiento domiciliario. Y luego lo ampliamos a todos los niños en edad escolar que reciben una profilaxis a baja dosis. Fue una forma muy eficiente de mejorar la calidad de vida de estos niños. En una tercera instancia tuvimos la oportunidad de intercambiar experiencias, esencialmente durante varias reuniones con la Federación Mundial de Hemofilia, y empezamos a mejorar el concepto de profilaxis. La profilaxis a baja dosis fue la que utilizamos, y después empezamos a trabajar con la profilaxis a baja dosis primaria y también con profilaxis para algunos adultos. Profilaxis siempre a baja dosis. Siguiente, por favor. ¿Cómo pudimos lograr todo esto? Logramos el compromiso de pacientes y familias, esto es obligatorio, pero como dijo Cedric al principio, también se necesita un equipo multidisciplinario. El hematólogo solo no puede lograr la profilaxis a baja dosis, se necesita la participación del biólogo, del fisioterapeuta, de, digamos, enfermera o enfermero, digamos, el farmacéutico, la enfermera en el caso para enseñarle a los pacientes cómo inyectarse, también como decía el farmacéutico, para que pueda, digamos, suministrar el concentrado de factor de concentración, y también el apoyo de, digamos, la CNMO, de la Federación Mundial de Hemofilia, de los odontólogos, de los cirujanos. Y como decía entonces, a modo de resumen, empezamos en 2007 con el tratamiento esporádico con una concentración de 0,25 unidades por cápita. En 2014 ya teníamos 50 niños en profilaxis a baja dosis. En 2015 empezamos con la profilaxis a baja dosis en otros países, en otros centros, perdón. Empezamos luego con la profilaxis para algunos adultos, profilaxis para pacientes con hemofilia y que reciben inhibidores. En 2016 empezamos a ver, digamos, qué pasaba con la tolerancia. En 2023 la idea es ampliar la vida media del producto, evaluar qué sucede, ver qué pasa con la profilaxis a dosis completa, y para 2025 evaluar
emicizumab se va digamos, a empezar a evaluar y, digamos, la idea es ver qué pasa con pacientes sin inhibidores y quizás también para entonces existan nuevos fármacos que permitan tratar la enfermedad de manera tal que las principales fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas son las que vemos aquí. Trabajar con los AMN y digamos, prestadores de salud, la labor de los prestadores, el apoyo de la Federación Mundial de Hemofilia, debilidades, alguna disparidad en el país, oportunidades, el hecho de que es más fácil mejorar la profilaxis y también el acceso a nuevos tratamientos, el intercambio de experiencias y los desafíos son grandes. Como decía antes, tenemos ciertas debilidades, disparidad entre los distintos tratamientos de hemofilia en el país. Por ejemplo, en el norte todos los niños reciben profilaxis a baja dosis y 50% en el centro y en el sur del país. Y amenazas en nuestro país esencialmente la inestabilidad política. Para finalizar entonces, los prestadores de salud, pacientes y padres, OMN, la Federación Mundial de Hemofilia y el apoyo del gobierno son obligatorios para, digamos, establecer la profilaxis y el tratamiento de todos los adultos y de todos los niños en el país. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias. Gracias a los colegas por haber compartido también cuál es la actual situación y la implementación de la profilaxis a baja dosis, cuáles son sus desafíos y cuáles son sus expectativas y desafíos a futuro. No sé si hay preguntas. No veo ninguna en el recuadro de chat. Yo tengo una pregunta, Cedric, y me gusta cómo resumiste la manera de aprovechar estas oportunidades y ver cuáles son las amenazas. Y quisiera preguntarles a Ampaiwan y a Saliu, ¿cuáles creen ellos que son los principales obstáculos para continuar desarrollando estos regímenes de profilaxis en sus respectivos países? Ampaiwan, Saliu. Creo que la profilaxis es fundamental para resolver el problema, pero tenemos presupuestos limitados. Bueno, cuando empezamos a estudiar la profilaxis en el año 1994, con profilaxis con factor 8, factor 9, se incluyeron todos los registros de hemofilia y en el año 2006 empezamos con este tipo de profilaxis. Y entonces se comenzó con la profilaxis a baja dosis. Tenemos que imaginar cómo esto afecta a la familia y tenemos que encontrar la manera de que los pacientes reciban el producto en su hogar, que se puedan hacer la venopunción y la infusión al comienzo para que puedan hacer uso del concentrado. Lleva tiempo, pero es eficiente y eficaz para reducir las hemorragias. En este momento no tengo los casos para poder enseñarles a los estudiantes de medicina. Ahora los pacientes están recibiendo tratamiento a domicilio. Tenemos que aprender y seguir lo que se viene al futuro en lugar de seguir atados al pasado. Tenemos que lograr aumentar las dosis. De mi lado, creo que uno de los principales límites para expandir la profilaxis y hacerla posible para todos los pacientes es que tengamos un buen sistema de salud. Quería subrayar esto en mi presentación. El problema no es solamente tener el concentrado de factor. Si, por ejemplo, los pacientes tienen que ir al hospital
y pagar de su bolsillo, esto es una limitación, porque si el producto es gratuito, a veces no tienen la posibilidad de obtener el transporte para llegar al hospital. Por lo tanto, fortalecer al sistema de salud hará posible que todos los pacientes tengan atención en el hospital. Por supuesto, también estamos desarrollando el tratamiento a domicilio, pero no todos los pacientes se benefician con el tratamiento a domicilio. Por lo tanto, más allá de la disponibilidad de productos, es fundamental que el sistema de salud en su conjunto esté bien preparado para el tratamiento de todos los pacientes. Creo que eso puede mejorar el acceso a la profilaxis para todos. Gracias, Saliu. Si me lo permiten, quisiera agregar algo. Cedric. Creo que es muy importante subrayar la colaboración entre los prestadores de salud, las ONM y los PEDRES. Ellos son buenos embajadores para enseñarles el tratamiento a domicilio, el seguimiento frecuente, para que intercambien experiencias y sobre todo en el contexto de madres que tienen hermanos o tíos que no tuvieron la posibilidad de recibir tratamiento a domicilio y profilaxis a baja dosis. Y ellas son las mejores embajadoras para los nuevos. Y es muy importante tener una colaboración entre las distintas partes interesadas. Gracias por ese comentario. Alguien escribió en el chat: el tratamiento a domicilio es fundamental. Si los pacientes no tienen acceso al tratamiento a domicilio, la profilaxis se hace muy difícil. No podemos esperar que el paciente vaya al centro de tratamiento para cada tratamiento, sobre todo cuando viven lejos. Y por lo tanto, lo fundamental aquí es el tratamiento a domicilio. Y sé que en muchos países sigue siendo un problema. Alguien escribió en el chat que los pacientes, se debe confiar en los pacientes y en sus familias. Y estoy absolutamente de acuerdo con esto. Se puede confiar en los pacientes. Ellos saben cómo utilizar los productos. Si reciben buena educación, si se les enseña bien, ellos pueden administrar su propio tratamiento y esto es fundamental para el futuro. ¿Estás de acuerdo, Emma? Sí, por supuesto. Y también es importante porque con los niños no es muy fácil al comienzo. Es importante entonces tratar de identificar una enfermera, un enfermero que viva cerca del hogar del paciente cuando está muy lejos del centro de tratamiento de la hemofilia, para que encuentre una manera más fácil de iniciar la profilaxis. Es fundamental la comunicación. No es algo fácil, hace falta mucho esfuerzo, es un gran desafío. Y cuando veo lo que hemos logrado en estos 14 años, me doy cuenta de que si pudimos hacer eso, otros países también podrán hacerlo. Hemos recibido una pregunta acerca de cómo desarrollar la habilidad de la autoinfusión para pacientes y las familias. Esto es algo que tiene que hacer el equipo de hemofilia, el equipo multidisciplinario, tiene que trabajar con los enfermeros que tienen experiencia. Esto se puede lograr, pero es por eso que necesitamos buenos centros de tratamiento de la hemofilia con médicos, enfermeros y otros profesionales de la salud que puedan educar a los pacientes. Glenn, creo que se nos acerca la hora del cierre. Creo que te paso la palabra para las conclusiones. Muy bien. ¿Quieren decir algo acerca de la conclusión de esta parte de esta sesión, Cedric? Creo que ha sido muy buena y esto debería estimular a nuestros colegas que están luchando para implementar la profilaxis a baja dosis. Creo que esto es posible, es un esfuerzo grande, hay muchos desafíos y sin embargo se puede hacer. Y cuando se implementa la profilaxis a baja dosis, la vía hacia el mejor tratamiento para el futuro ha comenzado.
Las guías de la hemofilia son muy importantes y tenemos que tratar de hacer todo lo posible para implementarlo. Y la profilaxis es una de las maneras. La profilaxis a domicilios. Muchas gracias a los colegas por haber preparado estas presentaciones y haber compartido sus experiencias, porque ha sido muy estimulante. Ampaiwan, ¿quieres hacer un comentario final? Creo que para enseñar el tratamiento a domicilio se debe contar con el equipo de hemofilia y otra cosa importante es enseñarle al paciente. Hay que enseñarle al paciente. Primero, le enseño al paciente a retirar la aguja para que no dependan del personal de salud. Yo les doy la responsabilidad a los pacientes. Confío en los pacientes, confío en las familias que son capaces de manejarlo, pero lleva casi un año que comprendan perfectamente cómo funciona la venopunción. Lleva tiempo, pero vale la pena enseñarles. Son más inteligentes de lo que suponemos. Gracias, estoy de acuerdo. Tienes razón. Cierto. Con eso hemos llegado a las 2 horas. Quiero agradecerles a todos los oradores y panelistas por este debate tan interesante donde hemos cubierto de todo, desde terapia génica experimental hasta profilaxis a baja dosis. Con esto queremos agradecerles a todos, queremos agradecerle al público por haber participado y nos vemos la próxima. Que tengan todos un muy buen día. Adiós.